columnas en las que no obedece a la realidad de lo que vivimos los morelenses. Están construyendo, tratando de construir desde la Ciudad de México una realidad que pues solamente ellos se la creen, porque aquí de víctima todos sabemos que el fiscal no la tiene. Pero tampoco es que hace 20 años estábamos mejor. O sea, la Fiscalía, antes Procuraduría, lleva muchísimos años sin poder responder. Sí, hay expedientes de hace 40 años ahí rezago, archivados, ¿no? malos tratos. El caso de los jóvenes, que fue la última recomendación en la Casa CNDH Bacacho. de Casa Bacacho, donde evidentemente hubo irregularidades en el cómo se resguardó la escena del crimen y que hasta ahora no sabemos quiénes son los responsables. Tanto así que se ganaron el apodo de las viudas del fiscal de una manera peyorativa, porque cómo lloraban cada vez que se iniciaba un proceso en contra de Uriel Carmona o cuando fue detenido. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada semana, les agradezco el favor de su atención y, pues como seguramente ya lo han escuchado, a partir de la semana pasada, también transmitiendo, además de las redes sociales de Panorama, en la estación de FM, en Radio FM, Super 98.1, así que un saludo a toda la gente que nos escucha también a través de esta frecuencia. Y también déjenme agradecer y presentarles a quienes forman parte de esta mesa de opinión, con quienes compartimos estos micrófonos. Para mí, un verdadero honor hacerlo. La doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Para mí también siempre es un placer poder estar en esta mesa con ustedes. Gracias, doctora. Y también, como cada semana, a mi compañero y amigo Pedro Tonantzin, mi colega Pedro Tonantzin. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche. Un placer estar con esta mesa de periodistas. Gracias, Pedro. Y también, como ha dicho la doctora, ya es de casa, pero nuestra invitada especial, Maciel Calvo, a quien le agradecemos también que haya aceptado esta invitación para platicar con nosotros. Maciel, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, como siempre, por la invitación. Gracias, Maciel. El tema no podría ser otro. Creo que en esta mesa lo hemos tocado innumerables ocasiones. El tema del fiscal, ahora exfiscal Uriel Carmona. Aquí hemos señalado puntualmente lo que desde nuestro punto de vista han sido las deficiencias, los errores de esta fiscalía, cada vez que ha sido foco de la atención mediática periodística Uriel Carmona. Aquí lo hemos tocado. Y bueno, la semana pasada llegamos o despedimos la semana con la noticia de que Uriel Carmona finalmente fue expulsado de la Fiscalía General del Estado por la mayoría de los diputados, algo que para algunos incluso parecía muy poco probable. De pronto, una tarde así ocurrió y es el tema del que vamos a platicar esta noche, doctora. Finalmente, Uriel Carmona Gándara está fuera de la Fiscalía General del Estado. Se llegaron a los consensos, se había complicado, no habían sido muchos meses, como tú bien lo mencionas, pues le hemos dado todo el seguimiento, porque es muy claro que en Morelos hay sed de justicia, que los delitos tendrían que castigarse porque pues al final eso es lo que genera que tengamos tantos problemas de inseguridad, ¿no? Si no hay castigo, pues entonces siguen cometiendo los delitos. Entonces es una posición muy importante, quizá pues de las prioritarias en estos momentos. Y me parece interesante cómo se dieron las cosas prácticamente pues rápido, ¿no? Aunque habían pasado, eso sí, habían pasado muchos meses quizá en la preparación, pero rápido en cuanto a esta sesión, que de pronto pues se empieza a abordar, que se va a incorporar el tema de la remoción del entonces fiscal Uriel Carmona, ¿no? Se alcanzaron entonces los consensos. Empezó con un nombramiento. El del órgano interno de control, que es muy importante también esa posición. ¿Y que no había? Sí, porque ya tenía un buen rato que se había vencido, pues ya no se había ido el anterior titular, y pues sí es muy importante justo porque tiene que ir jalando lo que pasa ahí en la Fiscalía. De ahí yo resaltaría pues la operación que viene desde el gobierno del Estado, porque no lo habíamos visto en el sexenio pasado, ¿no? Y que es pues sí o sí conseguir los consensos con los diputados. Dicen que los convencieron. Bueno, pues es interesante cómo se ha logrado ese convencimiento. Y también lo que retoma la misma Margarita González Arabia, gobernadora del estado de Morelos, de que tuvieron que hablar con el PT a nivel nacional para que desde allá viniera la instrucción de qué es lo que tenía que pasar. Lo que llama la atención, doctora Pedro Maciel, es que si esta fue la fórmula que hizo posible que Uriel Carmona saliera de la Fiscalía, cuando la doctora Claudia Sheinbaum, desde la Ciudad de México, cuando era jefe de gobierno, como candidata, como presidenta ya electa y en funciones, reiteradamente hizo ese planteamiento, siendo superaliados del maestro Anaya, dirigente nacional del PT, si ese era lo que estaba trabando el tema, ¿por qué no ocurrió desde entonces, digamos, ¿no? Entonces, coincido, sí, esa es la versión que se da, que hubo una intervención de la dirigencia nacional
del PT, pero ¿por qué no ocurrió antes? Y si no ocurrió antes, ¿cuál es el factor que en esta ocasión permite no solo contar con el voto de Tania Valentina, sino de todos los aliados de Morena en el Congreso del Estado, pero además de un diputado emblemático, digamos, muy visible de Acción De Nacional? trayectoria, porque llevan muchos años pues, En estando gobierno, en diferentes ¿no? posiciones. Repitió la diputación. Hablamos de Francisco Sánchez Zavala, que fue presidente del Congreso en la pasada legislatura. Hoy es un destacado panista, digamos, destacado por conocido en el Congreso, y que además dio su voto. ¿Qué pasó, Maciel, en esta votación que finalmente pudo expulsarse a Uriel Carmona de la Fiscalía? Pues mira, yo iría por dos cosas. Uno, este nombramiento previo que hacen de J. Guadalupe Cortés Ramos, hasta me lo aprendí, que no hay que perderlo de vista porque el órgano de control de la Fiscalía es prácticamente quien tiene que vigilar que todos ahora sí que se porten bien y que se aplique el presupuesto debidamente. Y lo traigo a colación, ¿por qué? Porque dices, bueno, es una designación que se da y por lo que nos dices es persona muy cercana a la diputada Tania Valentina, que también durante mucho tiempo fue o tuvo una cercanía incondicional con el ahora exfiscal Uriel Carmona Gándara, y que llegue una persona cercana a Tania Valentina a un órgano que en términos administrativos, penales y políticos es una minita de oro, porque es el que está viendo todo lo que pasa y que prácticamente, digamos, fiscaliza a la Fiscalía. Y entonces hay que tenerlo muy presente, esta posición, a quién se la dio y cómo va a funcionar. El asunto del diputado Sánchez Zavala, yo he insistido que me parece que aquí hubo una operación política quirúrgica, porque pues no se entiende de otra forma que incluso sin remordimiento de conciencia el diputado dio su voto, y lo resalto porque en la legislatura pasada defendió al fiscal a capa y espada, promovió incluso controversias constitucionales para defender al fiscal y en todo momento le dio el espaldarazo. Entonces yo no entendería el cambio de postura tan repentino en cuestión de horas del diputado panista Sánchez Zavala para dar su voto, porque bueno, contrario a sus otros compañeros de bancada, quienes, hay que decirlo, tenían pues una cara desencajada de que finalmente ya los morenistas y otros aliados habían logrado los votos necesarios para lograr esta operación, también hay que decirlo, quirúrgica y muy rápida, y que incluso muchos dijimos, ¿cómo es posible que vayan a hacer tanto tiempo que habíamos dicho, incluso confieso, debo una apuesta, porque yo fui muy escéptica de que pudieran lograr esta remoción del fiscal? Y bueno, me parece que lo hicieron bien, pero ahora el reto es, ya lo quitaron, ahora qué consecuencias tendrá, porque naturalmente si lo quitas fue por una razón, por causales que ameritaban su cese, y ahora tendrá que verse en los hechos que haya consecuencias penales y administrativas hacia el fiscal. Esperemos que tengan los elementos. Claro. Sánchez Zavala no solo lo defendió en la tribuna, o en el Congreso de School, sino que lo defendió en entrevistas. Y cada que le preguntaban algo de Uriel Carmona decía, sí, pero también la CES no hace nada. Ese era su grado de... En la tribuna no, porque esa fue una legislatura que se distinguió por no ir al debate. Es decir, nunca debatieron el asunto del fiscal, lo que sí en los hechos, y en algunas entrevistas lo que él decía es morelense, es de nosotros, es una persona reconocida, y bueno, había muy pocos argumentos con los cuales defendían al fiscal. Yo insistiría en la parte milimétrica en la que se realizó esta operación, muy bien pensada, incluso yo creo que vista desde muchos ángulos, porque lo primero que sucede en la mañana es que llegan unas comunicaciones por parte del gobierno del estado. Inmediatamente llegó Protección Civil prácticamente rechinando las llantas, haciéndose cargo, y de manera casi paralela empezó a darse una operación de vigilancia en un perímetro no tan reducido, sino un perímetro bastante amplio en torno al Congreso del Estado, con la presencia de las fuerzas federales, con la presencia de la Policía Estatal. Entonces, todo esto indica que fue un asunto muy bien pensado en que el fiscal iba a reaccionar y que iba a tratar a toda costa de impedir que se llevara a cabo esa sesión del Congreso del Estado. Una amenaza de bomba, una manifestación. Y pasa también por no solamente lo que ocurrió este día que se llevó a cabo la sesión, sino que mantener en sigilo, en secrecía, toda la operación política de las reuniones que hubo en la Ciudad de México. Es decir,
si algo estaba perfectamente afinado en el caso del fiscal, era la vigilancia política, el espionaje político de parte de la Fiscalía, y creo que, aunque no se ha dicho de manera pública, creo que eso es uno de las cosas que habría que decir y ver cómo fue que ocurrió todo esto, porque entiendo que uno de los malestares de la presidenta de la República es que el fiscal se atrevió a hacerle una especie de investigación, una especie de espionaje a la entonces candidata de Morena a la presidencia de la República. Entonces, creo que ese es uno de los principales temas de cómo es que fue vulnerado el sistema de vigilancia que tenía bien afinado el fiscal para estar vigilando a la gobernadora, para estar vigilando a los diputados, y que se enterara de última hora que ya iba a ser removido del cargo. Y bueno, pues lo que tenía bajo la manga era este asunto de la denuncia contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. No tuvo la menor empacho en utilizarlo y tratar con ello de hacer lo que le caracteriza. Yo retomaría las palabras de la gobernadora Margarita González Sarabia cuando dice: sabiendo lo que acostumbra hacer, está utilizando una averiguación previa, no para conseguir justicia, la está utilizando para tratar de desviar la atención pública y con ello, bueno, pues tratar de construir la imagen de que él es la víctima, cuando no es así. Y esto hay que decirlo con todo respeto para los compañeros periodistas de la Ciudad de México que escriben sobre todo en los medios nacionales muchas columnas en las que no obedece a la realidad de lo que vivimos los morelenses. Están tratando de construir desde la Ciudad de México una realidad que pues solamente ellos se la creen, porque aquí de víctima todos sabemos que el fiscal no la tiene, como no la tiene tampoco el exgobernador Cuauhtémoc Blanco. Nadie lo está defendiendo en esta mesa. Yo creo que aquí lo que estamos diciendo es: el fiscal tenía que irse sí o sí, no porque lo quería la gobernadora, no porque lo querían los diputados, porque era una demanda, era una deuda con el pueblo de Morelos. Así es, porque cuando pones en la mesa estos temas de que habla Pedro, de que se descubrió que Uriel Carmona durante la campaña mandó espiar a la entonces candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, cosa que se hizo pública, no trascendió más, pero se hizo público que esto ocurrió. Y bueno, también se sabe de estas diferencias políticas con el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y demás. Me parece que esas cosas suman y se adhieren a esta situación de injusticia en el Estado, pero yo creo que y pienso que hay un sinfín de casos que por sí solos dan para, uno, evaluar el trabajo del fiscal Uriel Carmona al frente de la Fiscalía, cosa que tampoco ocurrió. O sea, no lo pudimos ver en tribuna, en el Congreso del Estado, siendo cuestionado por los diputados, preguntándole por el uso de los recursos destinados para el helicóptero, por el robo de armas del cuarto de evidencias, por cómo atendió el caso de Ariadna Fernanda. Desde esta legislatura, digamos, cuestionado. No tuvimos los morelenses la oportunidad de ver a Uriel Carmona acorralado, valga la expresión, por preguntas de los diputados a nombre del pueblo de Morelos, y que Uriel Carmona pudiera responder pública y abiertamente esta situación. Se va por la puerta de atrás, así lo expulsan, así lo corren, y nos deja pues con pocas posibilidades de saber exactamente qué fue lo que pasó, cómo se alcanzaron los acuerdos. Y coincido, hubo muchos elementos para que Uriel Carmona fuera evaluado, analizado su desempeño y en todo caso cesado del cargo. Esto no ocurrió. Y ahora falta ver qué es lo que va a proceder en adelante ya con Uriel Carmona fuera de la Fiscalía. Yo creo que algo importante pues será que en la legislatura y ahora la actual entiendan esta posibilidad, y más que posibilidad, de llamar y de generar este tipo de comparecencias, sobre todo cuando pues era muy claro que había deficiencias. De ahí pues creo que lo que decía Maciel, y lo retomo, va a ser muy importante. O sea, ok, ya se removió, pero ¿cuáles son entonces las investigaciones? Porque se dice que sí continúan las investigaciones. Prácticamente en la exposición de motivos, a pesar de que tú comentes diferentes casos, pues está concentrado en el tema de Ariadna Fernanda, ¿no? Y lo que retoma la gobernadora me parece interesante, porque al final, de manera muy rápida, se termina haciendo una votación por una terna, es unánime la votación por Edgar Maldonado. Y entonces eso también abre otra posibilidad, que pues es el que es muy claro que con base en esa confianza que se tiene, porque es el consejero jurídico, porque ha acompañado a la gobernadora desde la Secretaría de Turismo, en la Lotería Nacional, o sea, es un perfil muy afín que pues
ni se niega ni se puede negar. Pero sí da la pauta entonces para que se tengan que hacer modificaciones, ¿no? Si no ha funcionado, porque eso es el mensaje que también se manda desde la misma gubernatura, no ha funcionado el que sea una fiscalía autónoma, pues entonces que se hagan las modificaciones necesarias. Me pareció que pues durante la conferencia, ¿no? Ella dice, voy a mandar una iniciativa, se tiene que reformular porque incluso no le parece que sea de 9 años, ¿no? Que pues el objetivo de inicio no era malo cuando se hicieron las reformas a nivel nacional, ¿no? Que no tuviera pues un gobernador a su fiscal, pero pues en estos momentos y ya bajo las circunstancias que aquí mismo en el estado de Morelos hemos vivido, pues se tiene que volver a preguntar y lo estamos viendo también a nivel nacional con un Alejandro Hertz Manero, ¿no? Entonces sí tiene que haber modificaciones, creo que pues en los hechos es muy claro que pues hoy se trata de el fiscal que está muy de la mano con el gobierno del estado, pero esto abrirá que en el tema de las mesas de coordinación, lo comentábamos hace un ratito, pues puede haber realmente eso, ¿no? Que haya la confianza entre todos los que se están sentando en esa mesa, que deben incluir, por cierto, pues también a los municipales, ¿no? El caso de Cuernavaca, con su titular, o sea, si entre las mismas instituciones desconfían una de otra, como era lo que se estaba dando, pues es imposible entonces que podamos pensar en operativos conjuntos, ¿no? En colaboraciones que ahí además son muy estrechas. Y otra de las cosas que me parece interesante que pretende cambiar, pues es el tema de los exámenes de control y confianza que pasen de nueva cuenta a la Secretaría, ¿no? Encargada de los temas de prevención del delito y no los tenga ya la Fiscalía. Así es un tema de la Fiscalía que, insisto, lo hemos ocupado y hemos hablado de él mucho aquí en esta mesa de opinión. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos transmitiendo, recuerden, a través también del 98.1, la Super, en FM. Vamos a una pausa y regresamos en breve con este tema. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Seguimos en Panorama 360 con un análisis de todos los ángulos con el tema de la salida de Uriel Carmona de la Fiscalía General del Estado. Y es que son muchos los casos emblemáticos, seguramente son cientos los que no conocemos de víctimas que fueron revictimizadas por la Fiscalía de Uriel Carmona, pero está el caso de Samir Flores, que no está resuelto, está el caso de la diputada asesinada en Cuernavaca, que no está resuelto, está el caso del presidente del IMIPE asesinado en Cuernavaca, que no está resuelto, está el uso de los recursos públicos desde hace unos minutos que le entregaron al fiscal Uriel Carmona para la compra de un helicóptero que no utilizó para eso y que luego mediáticamente dijo o justificó que lo utilizó, entiendo, para nómina o para aumentar la nómina en las plazas, digamos, de policías de investigación en la Fiscalía, algo que entiendo que se llama peculado. Ahorita me dirán ustedes que son especialistas en derecho. Y si nos seguimos ahí, está el caso de la tortura del diablo, ¿no? Un caso armado. Está el caso de los jóvenes torturados en pleno Paso Express que osaron con su vehículo pues cerrarle el paso abruptamente al convoy del fiscal y que fueron golpeados en presencia del fiscal Uriel Carmona por sus escoltas. Y así nos podemos seguir y seguramente la gente que nos vea podrá en los comentarios sumar casos de este tipo. Tardó mucho la salida de Uriel Carmona y hay muchos elementos que yo insisto, y lo decíamos fuera del aire, lo decía fuera del aire, su simple salida para mí parecería un premio para Uriel Carmona si no se investiga administrativa y penalmente su paso como titular de la Fiscalía. Yo apoyaré lo que dice Pedro en el sentido de que cómo el fiscal en su momento logró generar una narrativa de víctima. Claro. Pero lo que hay que decir que quienes no han sido víctimas, quienes no han tenido que acudir lamentablemente a la Fiscalía por algún asalto, el deceso de algún familiar en circunstancias violentas o no violentas, como sea, quienes no llegaron a la Fiscalía y a tratar, a poner una denuncia por las razones que sean, podrán decir, no, es que si era un pan de Dios el fiscal, y no es cierto. Si hay una de las quejas más sensibles de muchas personas es justamente que el comportamiento del fiscal era insensible, era déspota. Incluso, digo, nosotros como periodistas, compañeros que lamentablemente fueron víctimas directas o indirectas de hechos lamentables, fueron maltratados por el propio fiscal y que incluso decían, sí, malditos periodistas, ahora sí vienen a pedirme favor, ¿no? Justo cuando estás en medio de una tragedia, en la pérdida familiar de un ser querido,
o de un hecho muy trágico, un asalto con robo, con violencia, y que el fiscal venga a decirte, ahora sí vienen ustedes malditos periodistas. Y bueno, eso es lo de, digamos, lo que podemos contar en televisión y en radio. Sí, claro. Pero, imagínense, con periodistas se comportó de manera déspota, grosera. Imagínate cuántas víctimas fueron maltratadas por el fiscal, por los fiscales, por los MPs, y eso es justamente a lo que nos llevó a este punto en que ya el fiscal era insostenible, no solamente por razones políticas, no se equivoquen. O sea, no nada más era un asunto político de me caes bien, no me caes bien, somos rivales, no somos rivales. La fiscalía estaba en plena descomposición porque además el fiscal le permitía a muchos funcionarios ser déspotas y ser maltratadores de las víctimas. Entonces, me gustaría que sí les quede muy claro este contexto de por qué la Fiscalía llega aquí, no porque estemos tirándole o porque estemos a favor de un partido o de otro, sino porque algo estaba sucediendo en la Fiscalía que les estaba afectando a las personas y que efectivamente la Procuración de Justicia no estaba llegando, sobre todo a las personas que más lo necesitan. O sea, hay personas que ni siquiera pueden pagar un abogado y que tienen derecho al acceso a la justicia. Y además lo que cala, Pedro, doctora, es que muchos veíamos esta realidad de la Fiscalía, pero cuando vimos una protesta de barras de abogados exigiendo la salida de Uriel Carmona, cuando vimos a la clase política, salvo los de Morena, con algunos comentarios, principalmente la presidenta, entonces candidata Claudia Sheinbaum, la gobernadora, pero fuera de esas dos actoras o actrices políticas, vimos a muy pocos personalidades de la vida pública de este estado sumarse a este planteamiento, a esta petición. Y eso es lo que más calaba, ver cómo una parte de la clase política defendía incluso a ultranza al fiscal Uriel Carmona, tanto así que se ganaron el apodo de las viudas del fiscal de una manera peyorativa, porque cómo lloraban cada vez que se iniciaba un proceso en contra de Uriel Carmona o cuando fue detenido. Pero esa clase política muy pocas veces se pronunció por las víctimas de la propia fiscalía, que casos salieron a la luz pública por varios de nuestros compañeros periodistas, hicieron públicos estos casos de negligencia, de ineptitud, de revictimización, y yo no escuché a los abogados, por ejemplo, salvo honrosas excepciones o algunas excepciones en el Estado, criticar la labor o cuestionar la labor de Uriel Carmona. Y eso es lo que calaba, justo que le creían, a lo mejor por intereses personales, esta narrativa de Uriel de convertirse en víctima de una clase, de un grupo político. No me quieren quitar porque no es cierto, lo querían quitar por todas estas cosas que hemos mencionado aquí. Oye, me voy a tener que referir, con permiso del gremio, pero es que definitivamente las barras de abogados, los colegios, hoy no están siendo ningún tipo de contrapeso. Prácticamente, pues, te invitamos al desayunito, viene, nos tomamos la foto. ¡Oh, qué maravilla! Así es. Seguro lo van a estar haciendo, Edgar Maldonado seguro lo va a estar, invita a todas estas reuniones, pero ni está funcionando en esta colegiación para la función real que tiene que ser capacitación, ni tampoco está funcionando justo para levantar la voz. Y en efecto, aquí lo estuvimos mencionando en muchas ocasiones, ¿no? O sea, porque pueden decir, ay, qué bueno, ¿no? Ya se hizo el cambio de la fiscalía, pero pues no eran pronunciamientos. De hecho, hasta nos acordaremos, uno de los errores quizá de la campaña de Lucy Mesa fue precisamente en un evento de barra de abogados, ¿no? En donde estuvo el fiscal, el entonces fiscal Uriel Carmona. Ahora, ¿qué está pasando? Creo que es muy importante el que nosotros podamos ver que están cambiando algunas cosas en torno a la negociación. O sea, que de pronto desde el gobierno se diga, esta negociación fue desde arriba, no se negoció entre pares en el Congreso del Estado. Nada de que, oye, qué operatividad del que está dirigiendo a Morena o la que tiene la mesa directiva. No, no, no. Esto es un asunto que se fue desde el gobierno con la dirigencia a nivel nacional, entonces, según esas propias palabras del PT. Dice la gobernadora que no habló antes con Claudia Sheinbaum, seguramente pues muy previo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya en ese día dice no, seguramente se enteró por los medios de comunicación. Pero sí me parece que está cambiando entonces, porque eso le resta poder, y qué bueno que se está haciendo, a los mismos diputados, porque la legislatura pasada pues se negociaba todo aquí, no avanzaba nada. Estaba muy encarecido. Si hoy realmente la instrucción está viniendo de un poco más arriba, pues a lo mejor pueden avanzar y otros temas. Y ahora, el caso de la llegada ya de Edgar Maldonado, pues creo que sí genera que haya mucha expectativa, por algo se vota de forma unánime, con todo y que los panistas pues no estaban de acuerdo. Tú has mencionado el caso de Paco Sánchez Zavala, que a mí tampoco me termina como de convencer el que los diputados del PAN
pues no supieran nada o estuvieran qué tal enojados, porque yo no he visto en toda la semana que ya lo estén pensando en expulsar o que estén siquiera enojados con Paco Sánchez. Eso no está pasando. En la Entonces, misma sesión, creo que estaban también en la nadie misma subió a la tesitura tribuna también, ¿eh? a hacer defensa del fiscal. Nadie, no hubo un solo pronunciamiento de alguien que dijera, vamos a tomar la tribuna, por lo menos para decir, están cometiendo un error. Digo, Por el puro salvo- procedimiento legislativo, ¿no? solamente en la votación, en medio de su coraje, Un poco entiendo. de berrinche ahí, pero ya. Poco de berrinche, más bien, diría, esa es la palabra correcta, de Andrea Gordillo, que dice, este es un procedimiento ilegal. Y eso fue todo lo que dijo, a favor del fiscal. Yo insistiría en esta operación política porque me parece que vamos a la mitad de lo que debería de ser esta operación política. Si es que de verdad, digo, yo en este momento podría decir, me parece que hay que reconocer que hay otra dinámica de lo que se está haciendo desde la gobernatura y que hay que reconocerla. Yo insistiría, en esta mesa he dicho yo que a mí Juan Salgado Brito no me gustaba, pero para nada como candidato, ni menos de Morena. Lo que te valió muchas críticas. Lo que me valió muchas críticas y muchas cerradas de puerta en la nariz. Enemistades. Pero pues lo quedó así. Tantas cerradas de puerta. Oye, pero también Como dije... operador político es otra cosa. Pero también eso lo dije aquí en esta mesa. Y lo estamos viendo. Es un excelente operador político. Oye, es que está rompiendo un cacicazgo que teníamos en el Congreso del Estado, Pesadísimo. porque lo que se está diciendo Súper es arraigado. no Ahora- no se está definiendo aquí. Te van a dar instrucciones desde allá. Claro. Y entonces, también hay que reconocer que está haciendo una dupla con alguien que además del cual él fue su mentor político, ambos lo han reconocido Sí, Rafa. públicamente, que son parte de de un grupo político que en algún momento nació en el PRI, pero Juan Salgado Brito y Rafa Reyes, pues son dos personas que se ven ambos como personas muy cercanas, tienen mucho respeto. Y creo que esa dupla ha servido justamente para que esta operación política que se ha dado, haya tenido este éxito. Yo diría que a mí me gustaría conocer el detalle de ellos, de cómo es que se dan las negociaciones. Yo creo que eso no lo sabremos, ¿eh? Y hay un personaje que ahí señales. está escondido. Tú mismo deberías buscar al secretario de Gobierno. Al secretario, para sí, que de venga hecho estoy aquí y nos gestionando una entrevista explica. con él y ya dijo que sí. Esta mañana nos confirmó que está en la mayor Pero disposición. yo creo que Dice, eso va a quedar en y secreto no porque me- vendrán más operaciones Ajá. políticas. Y no me rajo. Le digo, pregunte lo que pregunte. Y dice, no me rajo. Voy a la entrevista. Ah, pues perfecto. Pero hay un personaje que no lo vemos, pero que está haciendo operación política. Y se llama Carmelo Enríquez. Carmelo Enríquez, desde su posición en el Congreso, me parece que está participando en este tipo de negociaciones. Y hay que decirlo que además el profesor Anaya, entiendo, pues es contemporáneo de esta lucha que se ha llevado en la izquierda, muy, muy conocido por Carmelo Enríquez. Entonces yo creo que sí hubo, como en algún momento dado, oye, pues hay que sentarnos a platicar de un asunto que me parece que muchas veces lo criticamos desde la oposición, desde que eran pues jóvenes militantes de los partidos de izquierda, y que hoy no podría seguir reproduciéndose algo muy incongruente, que además el PT cobijara a alguien que yo insisto, no se trata de quitarlo del cargo, porque no olvidemos, que no se nos olvide a todos que esta es una familia que concentra una gran cantidad de poder. Que no se olvide que controlan 3 magistraturas en el Poder Judicial, y que no se olvide que tienen además 3 notarías públicas, una familia. Entonces me parece que lo que hoy vemos, si es que consideramos que efectivamente se trata de una operación política que tiene como propósito liberar de la corrupción al Estado de Morelos en todos sus ámbitos, en todas sus formas, pues se tiene que concluir justamente con sacarlos de espacios de poder. ¿Y a qué me refiero? A que ya debería en este momento la propia Secretaría de Gobierno estar solicitando hacer una revisión respecto de las notarías, porque no, si tú mandaste una serie de argumentos que dijo la gobernadora, se tardaron más de 20 minutos en leerlos, diciendo que era una persona no grata, que no estaba apta para cumplir con el servicio de fiscal, pues los mismos argumentos me parece que son aplicables a la notaría. No puedes tener una persona que tiene un pasivo jurídico, un pasivo legal. y además una mala imagen. Delictivo, claro. Un pasivo. Porque en la notaría es su fe pública. Y si no tienes buena imagen, yo creo que no tienes nada. Tienes que tener justamente esa Claro. muy buena presencia,
prácticamente pues sin ninguna mancha para que pueda ser notario público, y no puede seguir siendo notario público alguien que está siendo cuestionado, que ha estado preso y que está bajo proceso en este momento, acusado de muchas irregularidades. Sí, qué calidad moral, ¿no? El cese por sí solo, es decir, ya quitamos al fiscal y ya, con eso nos conformamos. No, tiene que haber consecuencias en lo público, en lo privado, por lo que sea, las notarías, en lo que hizo o no hizo en la fiscalía. Entonces eso tiene que quedar en el ojo público y en la agenda hasta por lo menos que haya el desahogo de estos procedimientos y que nos quede claro que efectivamente el fiscal no era apto para seguir siendo fiscal, sino de otra forma, entonces el fiscal tendría argumentos para decir, es que yo fui víctima, nada más me querían quitar de Miren, ahí aquí estoy. y soy inocente. No, tiene la responsabilidad ahora de los entes, incluso el mismo Congreso del Estado, de seguir fiscalizando, de estar vigilando al nuevo fiscal, que no le den un cheque en blanco. Yo sé que no va a ser fácil, que incluso dirían, bueno, ¿cuánto tiempo le daríamos al nuevo fiscal para que dé resultados? Pues algunos dirían, es que pues, unos Pedro meses, dice que de un inmediato. año. Hay cosas que de inmediato, digo, hay estas quejas que ya son de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Recomendaciones que se tienen que de atender. forma explícita están señalando funcionarios que ya no deberían de estar en la Fiscalía en este momento. Hay una recomendación que data de las fosas de Tetelcingo que obliga a la Fiscalía a revelar la ubicación precisa, con coordenadas, de las fosas comunes, fosas clandestinas, donde inhumó cuerpos. No lo ha Así cumplido. es. Y además ese tema tiene 6 años, ¿no? Y que ahí la tenían guardado. Bueno, el caso de los jóvenes, que fue la última recomendación en la Casa CNDH Bacacho. de Casa Bacacho, donde evidentemente hubo irregularidades en cómo se resguardó la escena del crimen y que hasta ahora no sabemos quiénes son los responsables, y que en el Congreso el propio fiscal fue decir, ya tenemos pistas de quiénes son. Bueno, es que el y la fiscal CNDH te está ha diciendo dicho que tiene pistas de de quién todos. mató a la diputada, Pero- de quién mató a Samir, de quién Pero no hay tiene detenidos. pistas de todo. Sí. Ahora, yo creo que ahí, o sea, lo que estamos viviendo en este momento me parece que es una reconfiguración desde varios aspectos. Primero, el actor fundamental quizá en esta defensa del propio fiscal pues era el Poder Judicial. Hoy es un Poder Judicial muy disminuido a lo que teníamos hace unos meses. Y yo creo que otra cosa también muy importante tiene que ver con el grupo político del exgobernador Graco Ramírez, que también va a vivir toda una reconfiguración. Creo que en la conferencia Andrés Lagunas, ¿no?, le pregunta, oiga, pero pues, ¿qué pasó con Graco también? ¿No? O sea, va a haber seguimiento a las denuncias que en ese momento se estuvieron interponiendo, o qué va a pasar. Dijo, bueno, pues vayan y pregúntenle al nuevo fiscal. Creo que eso es importante. No quiere decir que ya con la caída, porque pues además es la posición más importante que tenía este grupo, ya no hay nadie, obvio, ¿no? Estamos platicando también del Tribunal Superior de Justicia, o sea, qué pasa con las posiciones que por muchos años, al ser pues también incluso un tema hasta de familia, ¿no?, de posiciones y demás, ¿cómo va entonces a impactar el que ya no esté el ex fiscal Uriel Carmona, ¿no? Para empezar, pues incluso si está aquí, que tiene que ir a firmar, pero no sé si siga en la Es que notaría. ese es un tema. Hasta el día de hoy no ha salido. Hasta No el ha- día de hoy no ha interpuesto una sola controversia, o no ha controvertido, no ha impugnado, cualquiera que sea el método legal que se tenga que ocupar, la decisión que ha tomado el Congreso del Estado. Y yo insistiría, Que puede ser parte de acuerdos, justamente. Parece, o por lo menos daría esa señal, ¿no? fue puesto como fiscal por Graco Ramírez con un claro objetivo, que era evitar que las denuncias en su contra corrieran en la Fiscalía del Estado de Morelos. Ese era el principal objetivo. Y yo también creo, como lo ha dicho ya la doctora, bueno, pues me parece que hay una reconfiguración no solamente del grupo político, de la política en el Estado, porque muchos de los candidatos que ya estaban anhelando verse en la boleta para el 2008, 27. 2027, La intermedia 27. en la próxima intermedia, creo que lo van a pensar 2 veces, porque justamente pues todos contaban con el apoyo del fiscal, por lo menos si no financiera, sino políticamente del fiscal. Bueno, el propio PT, varios de sus candidatos salieron de tener puestos importantes en la Fiscalía del Estado de Morelos, de manera tal que yo creo que va a haber una reconfiguración de la política. Ya no cuentan con ese activo para poder impulsar las campañas
desde esa posición, y seguramente la oposición en este momento se va a tener que replantear pues otras formas de poder acceder al poder ya sin la presencia del fiscal. Pues ahí está Graco convocando a la integración de este nuevo frente político en el estado de Morelos, formado por la oposición. Me parece que es por lo un pronto error, pero bueno. Yo creo que sí, al fiscal, digo, yo sé que son muchísimas cosas las que tiene que hacer, pero por lo pronto todos estamos a la expectativa de quiénes van a ser sus nuevos colaboradores, que es algo que ayer decía que, bueno, pues ya llegué con mi equipo de transición, estamos viendo, estamos revisando, entonces habría que ver cuánto se tarda en esa revisión y cómo va a cambiar la estructura de la Fiscalía. Y algo que me parece interesante que también hoy en la mañana decía el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, en esta conferencia de seguridad, que le preguntaban justamente qué va a pasar con la Fiscalía, con los rezagos, y el secretario de Gobierno decía, se van a desempolvar los expedientes y casi nos vamos a poner al día. Ya de suyo lo que dice el secretario de Gobierno ya es un compromiso y le está apretando el acelerador al fiscal, decir, bueno, está bien que llegue con su equipo de transición, entiendo que se tiene que hacer un proceso de entrega-recepción, quién funciona, quién no funciona, quién me sirve, quién no me sirve, quién cumple o no cumple los perfiles, pero tiene la presión mediática de decir, a ver si es cierto que el anterior fiscal era un tal por cual, y a ver, tenía este archivo lleno de carpetas de investigación. Y todo urge. Y todo urge, exactamente. Y todo urge. ¿no? Y yo diría que si él está esperando encontrar las averiguaciones previas o las carpetas de investigación en la propia fiscalía respecto a los mandos de esta fiscalía que están señalando por cometer delitos, se equivoca. Que vaya a la notaría. Se equivoca porque efectivamente A buscarlos. una de las quejas de las víctimas, y muy concreto de Amalia Hernández, quien es la buscadora de Cuautla, que ha sido amenazada y que se encuentra fuera del estado justamente por esa situación de una amenaza de Uriel Carmona. Bueno, pues de lo que ella estaba diciendo es que de la propia averiguación se desaparecieron 500 hojas relacionadas con la responsabilidad de 42 funcionarios. ¿Por qué desaparecieron esas hojas? Porque quieren que todos los delitos que se cometieron en las fosas solamente apunten a la responsabilidad de una sola persona. Y eso no es cierto. Fueron 42 servidores públicos los involucrados del Servicio Médico Forense que tendrían que responder por lo que ha ocurrido en Tetelcingo y lo que ha ocurrido en Jojutla. Y hoy, si se preguntan en todos esos casos donde la ciudadanía está denunciando que hay mandos o servidores públicos que están ejerciendo corrupción, no los van a encontrar en la Fiscalía. No le van a pedir que ellos mismos investiguen, y esas carpetas de investigación, hay incluso algunas que han desaparecido. La queja de Casa Bacacho es justamente eso, que incluso el expediente, parte del expediente, desapareció. Es que justo los casos de los que siempre hablamos son los casos que conocemos, que la mayoría de ellos son homicidios porque ocurren en la vía pública, justo de personajes de alto impacto, digamos, ¿no? Activistas, diputadas, autoridades. Pero no olvidemos que también está el tema administrativo de este caso que aquí mencionamos, de este juicio o disputa legal por un predio que tiene que ver con 95 millones de pesos. 950 millones de pesos de en un juicio Acapulco. por un predio en Acapulco, por un inmueble en Acapulco, que de pronto lo que sabemos es que los expedientes fueron sustraídos de la propia, de un tribunal, de un juzgado, y casualmente, no recuerdo si concluimos aquí o si se hizo público, pero que en ese contexto también hubo el robo a las oficinas de una plaza comercial donde se encuentra instalada la notaría pública de la esposa de... No, del fiscal, del él es fiscal, el titular de del fiscal. De la notaría Y 6. bueno, ese caso tampoco está resuelto. Se hizo público, se habla de 950 millones de pesos, expedientes robados, sustraídos de un juzgado que tiene vínculos, digamos, con Uriel Carmona, el cateo, el robo de las oficinas de esta notaría, y se queda todo en el aire, porque nunca hubo un señalamiento, una demanda, una denuncia, y todo eso se queda en el aire. Me parece, doctora, que son todos estos casos de los que esperaríamos ver, si no de inmediato, si conforme avanza el tiempo, que vayan resolviéndose uno a uno, con la resolución que sea, ¿eh? O sea, si en el juicio no se comprueba la responsabilidad de fulano de tal, señalado por la Fiscalía como autor material e intelectual de un crimen, bueno, no se logró. Pero ni siquiera hemos llegado a la parte de que se judicialicen las carpetas.
Que incluso yo diría, ¿no? Ahorita que estábamos platicando de que esto pasa pues a esta escala, ¿no? Hay un cambio en la posición, en el titular, pero obvio, pues todos los procesos se mantienen. Operativamente la Fiscalía tiene que continuar con independencia de lo que pase en términos administrativos. Yo creo que ahí pues es un reto importante el que tiene el nuevo fiscal. Me parece que pues es un perfil que llega fresco, ¿no? Que pues ha tenido ya una trayectoria en el marco de su edad, porque es una persona muy joven, que yo creo que justo por eso pues le va a inyectar pues dinamismo a cómo trabaja la Fiscalía. Y me iría ahí también, escuchabas un rato aquí en la mesa, por supuesto que han sido muchos años, bueno, los últimos años muy complicados, pero tampoco es que hace 20 años estábamos mejor. O sea, la Fiscalía, antes Procuraduría, lleva muchísimos años sin poder responder. Hay expedientes de hace 40 años ahí archivados. Rezago, malos tratos. Falta mucho humanismo, definitivamente, ¿no? Un trato humano por parte del personal, y yo creo que ese pues tiene que ser uno de los primeros retos para que realmente veamos que las cosas están cambiando. Otra, por supuesto, que los recursos se inviertan, ¿no? Tanto en capacitación, con equipamiento, o sea, ya vemos cosas muy sofisticadas hoy en día. Y hay mucho rezago todavía en la Fiscalía. Creo que cuando empecemos a observar que el trato es distinto, no porque ojalá que pues, no tengas que ir a presentar una denuncia, pero ya desde ese momento, pues entonces podremos decir, bueno, sí está avanzando, ¿no? Hay algo que está cambiando en la Fiscalía. Claro, doctora. Se nos acaba el tiempo como cada semana, pero tenemos muy breve espacio para un comentario final. Pedro. Muy rápidamente digo, está pendiente que efectivamente haya una limpia en la Fiscalía del Estado de Morelos. Estamos esperando con ansia quién van a hacer los nombramientos. Por supuesto que no puede repetir. Digo, sería un error político después de todo lo que ha sucedido que el fiscal pues volviera a colocar en los mandos a personas que ya han estado ahí. Y faltaría también, parte de esta operación política tiene que pasar por lo que es el Poder Judicial. Me parece que hay una necesidad de que tengamos nuevos magistrados, que tengamos nuevos jueces y que haya una limpia también en el Poder Judicial. No se puede entender la seguridad si no pasa justamente por una depuración del propio cuerpo policíaco preventivo, de la Fiscalía del Estado y del Poder Judicial. Yo me quedaría con esta situación y no quisiera dejar de mencionar que en la solicitud de desafuero de Cuauhtémoc Blanco, que está pendiente, pues que también tenga un tratamiento. Me parece que justo, yo creo que uno de los grandes errores que cometió el gobernador es haberse convertido en un aviador en la gubernatura. El señor no le interesaba en lo más mínimo gobernar en el estado de Morelos, y este es el costo que hoy le están poniendo por esta desatención que tuvo para los asuntos del estado de Morelos. Colocó en todos los puestos a su familia, y hoy me queda claro que su propia familia es la que le está generando este gran problema, porque, pues, bueno, hasta Ulises, en medio de un escándalo que me parece a mí completamente absurdo que una persona de ese nivel no tenga la capacidad de resolver un asunto interno de una relación que tuvo, pues mucho menos va a tener capacidad para resolver un asunto que tiene que ver con la política. Está esto, me parece que es el costo de haber mal gobernado el estado de Morelos. Claro, Maciel. Pues yo continuando con el asunto de Cuauhtémoc Blanco, me parecería que en un acto de congruencia en el Congreso de la Unión, que domina por Morena, me parecería que tendría que haber un desafuero. Me parecería que ahora tiene las condiciones Cuauhtémoc Blanco para enfrentar un proceso penal en condiciones de imparcialidad. Ya no tiene el pretexto de un fiscal con el que... Adversario, que se vean como enemigos, esa sería la palabra, como enemigos a muerte prácticamente. No hay pretexto para que no se pueda dar esas condiciones. Y como ustedes decían, aquí no defendemos a nadie. Que se dé un juicio, un proceso penal en condiciones de equidad y que se demuestre si ocurrió o no ocurrió tal agresión sexual, como dice la víctima, porque hay que decirlo, hay prioridad al testimonio de las víctimas y más siendo mujer, pero entonces ojalá que en este acto de congruencia y en este discurso de justicia que da Morena y que dan sus ahora gobernantes, la presidenta y la gobernadora, este asunto se desahogue en las mejores condiciones. Y yo creo y sería un reto que tendría que tener Cuauhtémoc Blanco, de decir que me desaforen y enfrento con dignidad un proceso penal y que los abogados se hagan cargo de demostrar si ocurrió o no el delito. Gracias, Maciel. Doctora, un comentario final.
Me parece que hay un mensaje muy importante de gobernabilidad, de ejecución desde el gobierno del Estado. Yo creo que no tenemos el dato de que hay una encuesta en este momento, pero auguro que debe estar Margarita en su mejor momento, ¿no? Porque hay mensajes muy claros que se están mandando. Desde hace un rato, hay liderazgos que dejaron de ser liderazgos en el Congreso del Estado y que se tienen que alinear. Entonces, ese tipo de mensajes es muy contundente. Lo mismo en la coordinación de movilidad, ¿no? El decir, pues sí se están investigando actos de corrupción. Ojo para todos, hay que tener cuidado todos como servidores públicos. Y el combate a la corrupción, ¿no? Que es lo que estoy enfatizando. Eso es muy importante que haya sucedido. Sin embargo, esto no quiere decir que pues, se olvide todo lo demás. O sea, el tema de Cuauhtémoc Blanco, con independencia del caso específico del que hemos hablado hoy, está el de sus exfuncionarios, muchos de ellos que siguen en el servicio público y que pues sí o sí esperamos que haya resultados en esos casos, ¿no? Porque pues si no, si es nada más como borrón y cuenta nueva, ya no lo vuelvas a hacer, pues entonces no se estaría cumpliendo el objetivo. Claro. Doctora, muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Maciel. Gracias. Doctora Michelle Onofre. Gracias por externar las opiniones en esta mesa de Panorama 360. Gracias al equipo de producción de Panorama que hace posible que estas imágenes y este video lleguen como cada semana a sus dispositivos. El tema seguramente seguirá dando mucho de qué hablar. Seguiremos comentándolo en esta mesa. El tema de Uriel Carmona y su salida de la Fiscalía. Así que, pues no lo cerramos aquí. Queda abierto para futuras emisiones. Gracias también a la gente que nos escuchó a través de la Super 98.1 y a partir de las 9 de la noche, como cada semana, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos y escuchamos la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.